Bienvenidos al Sofá ante todo Colombia. Una vez más nos encontramos acá en compañía de Alejandra Ramírez Jaraba. Ustedes saben mi apellido, que usualmente las personas Así solo es. saben mi segundo apellido, que es el Jaraba, por el que, pues yo también me presento así como Alejandra Jaraba. Pobrecito, mi Así papá es. siempre me dice, me tiene anulado mi apellido, pero no, papá, le mando un saludo a mi papá de hecho, pero no, es que el Jaraba, todo el mundo se acuerda del Jaraba, entonces... Que haga huelga de hambre. No, de huelga de hambre ahorita vamos a hablar de quién hizo huelga de hambre y qué opinamos acerca de ello. Bueno, Lucho, hoy te contamos que, bueno, les cuento a todas las personas de por si no saben que nos están viendo, hoy es el Día Mundial de la Mujer Rural. Y afortunadamente hoy de la parte de la vicepresidencia hizo un pacto con estas mujeres Sí. en nombre del gobierno para visibilizar y eliminar las brechas que existen para ellas, porque si bien la labor de las mujeres en el ámbito rural, las mujeres campesinas es una labor supremamente importante. Y cuéntanos esa labor. No, pues obviamente es cultivar el campo, plantar, mejor dicho, las semillas que finalmente germinan y es el alimento para nosotros que va a estar en nuestras mesas día a día. Entonces la labor de estas mujeres, además que muchas de ellas a veces son cabezas madres de familia. Entonces el pacto planea eliminar las brechas que hay y darle una visibilidad y un reconocimiento a esa labor tan grande que hacen estas alrededor de 6 millones de mujeres aquí en Colombia que se dedican al campo, que labran el campo, que son, digamos, de una u otra manera la base fundamental de ese alimento que todos los días tenemos nosotros en la mesa, tenemos en los supermercados y demás, gracias a estas mujeres. Y que terminan siendo olvidadas en última instancia. Muchas veces terminan siendo olvidadas o algunas veces marginadas porque pues a veces en la ciudad no se tienen en cuenta sus problemáticas en el ámbito rural. Entonces pues este día es especialmente para ellas, para visibilizar su tremenda y gran labor que hacen por el campo, porque no es una labor fácil, o sea, trabajarle al campo es una cosa dura y ellas lo hacen con mucho amor por Colombia. Así es, Ale. Bueno, y esto también nos da pie para seguir empoderando a nuestras mujeres. Así es, seguir empoderando y que esta labor se siga cultivando, porque a veces usted sabe Lucho, que a veces el campo, si el campo no está produciendo, pues ¿qué le toca a las personas? Desplazarse hacia las ciudades para poder conseguir un empleo. Entonces, ¿qué también quiere hacer este pacto? Que se les dé un reconocimiento y que esa labor tenga un poco digamos, mayores ingresos para ellas también. Ale, o sea que podríamos decir que estas mujeres, las mujeres rurales, son las responsables de alimentarnos. Sí, claro que se podría decir totalmente que sí. Es una labor lindísima que ellas hacen levantándose en el campo muy temprano, trabajando y brindándolo, como le decía ahorita, la comida de nuestra mesa. Es una labor hermosísima. Qué mal agradecidos somos. A veces somos muy mal agradecidos porque de verdad que muchas de las dificultades que ellas tienen en cuanto a desigualdad, lo que hablábamos ahorita de ingresos, no son vistos aquí en las ciudades o a veces no son vistos por el gobierno. Entonces qué bueno que por la parte de la vicepresidencia se haya hecho ese pacto y se sigan haciendo este tipo de iniciativas y este tipo de trabajos con estas mujeres. Que así sea, Ale. Feliz día a todas las Sí, que va feliz día a todas las mujeres campesinas, las mujeres berracas y empoderadas que sacan este país adelante. Y Lucho, también esas mujeres que combaten el hambre, ¿no? Sí, así algunos cojan y hagan huelga de hambre. ¿Cómo fue eso, Ale? ¿Por qué los candidatos se descachan de esa manera a veces? Pues Lucho, un candidato en un candidato en la alcaldía de Cali quiso hacer un show grandísimo de huelga de hambre porque lo van a llamar la fiscalía a indagatoria el 15 de noviembre y pues él dice que es una guerra sucia y en vez de responder si es una guerra sucia, responder con transparencia y decir, no, pues a mí no me importa, voy a ir a dar la cara ya que me hagan las investigaciones que me tengan que hacer, pues el hombre hizo huelga de hambre. ¿Y cuánto le duró? No le duró como 6 horas realmente, pero fue tremendo show mediático. Qué tristeza, la verdad, que tengamos que vivir esto como colombianos, que en una campaña que debería ser de propuestas y respondiendo ante la ley los candidatos como los responsables de dar ejemplo en nuestra sociedad se hayan dedicado a hacer shows mediáticos que finalmente no sirven para nada y además deja mucho que decir porque finalmente si quieren gobernar una ciudad pues ante el menor problema ¿va a ser huelga de hambre siempre? Así ahí es. queda la duda. Así es, o si me sacan mañana un parte. No huelga de hambre porque me sacaron un parte. Yo no aguanto. No, pues yo menos, yo que como a cada hora. Pero bueno, más allá de eso, el mensaje es que hay que asumir las cosas con responsabilidad y asumir las consecuencias de lo que se hace. Y por eso acá en Ante Todo Colombia los invitamos el próximo 27 de octubre
a votar a conciencia. Y en ese sentido creo que hoy tenemos una gran candidata. Así es. Sello anticorrupción. Así es, María Andrea Nieto del Partido Cambio Radical. María Andrea, por favor. Adelante, ¿qué pasa, María Andrea? Hola chicos, Hola, María Andrea. ¿cómo están? Gusto como siempre tenerte aquí. Yo feliz de estar aquí en Una el vez más. sofá. La segunda vez que tenemos a María Muchas Andrea aquí. gracias. Pero estamos súper conectados todos los días, siempre intercambiando contenidos, hablando y sobre todo construyendo política de una mejor manera, más dinámica, con juventud, con ganas y digamos dejando atrás todos esos vicios que tienen a este país así como están, haciendo esas huelgas de hambre y haciendo unos shows que sobran. Que sobran así Así que muchas gracias por tenerme acá. No, María Andrea, a ti por asistir. Y le recordamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que pueden hacer las preguntas que quieran a María Andrea acerca de sus propuestas, de qué quiere para la ciudad. Así es, María Andrea. Te vi que te empapaste hace poco en Transmilenio, ¿no? Uy, sí, ¿eran estos tenis? Sí. Yo soy usuaria de Transmilenio. Y pues, ¿Cuánto cuesta el pasaje? 2.400. ¿Yo qué dije? No, mentiras. No. Muy bien. Pregunté por el SITP, pregunté por todas las rutas. Pero me pegué una emparamada espantosa, terminé comprando medias de repuesto y al final dije, ay, pues qué, voy a sacar una foto con los pies así pelados estaba al lado de la Procuraduría y bueno, me congelé. O sea, ese día dije, me voy a enfermar, pero no. Tengo todas las fuerzas listas para el 27 de octubre, así que ya estamos en la recta final, con los tenis desgastados y con la misma pinta. A mí muchas veces me dicen, ay, ¿usted no se cambia la pinta? Y yo digo, no, yo no me cambio la pinta porque me hace perder tiempo. A mí lo que me importa es mostrar las propuestas de una forma muy concreta, con mucha sensatez y con además unos antecedentes en mi experiencia como funcionaria pública, como mamá, como ser humano y como una ciudadana de Bogotá que lo único que quiere es hacer las cosas bien hechas por esta ciudad que yo tanto amo. Bueno, María Andrea, ya nos dijiste un poquito quién eras, pero para profundizar de pronto a las personas que no te conocen, hablar un poco de tu experiencia y de por qué quieres ser concejal de Bogotá. Bueno, pues yo soy, en realidad soy María Andrea Nieto, pero hasta el 27 de octubre soy Cambio Radical número 1 en el tarjetón, número 1 en el tarjetón. Buscan el logo Cambio Radical y número 1 en el tarjetón. Yo soy una cuarentona de Bogotá, he vivido toda mi vida acá, mi familia vive acá, yo no soy de ese estilo de personas que denigran y se lamentan del caos, no, yo hago parte del caos y me gusta y me lo gozo. Estudié economía en la Universidad de los Andes, también historia, hice una especialización en gestión de entidades territoriales. Cuando tenía 20 años, 22 años, hace mucho tiempo, o sea, hace 20 años, fui edil de la localidad de Usaquén. He sido empresaria y emprendedora. Tuve una empresa, digamos que la empresa que más me gustó fue una empresa de ropa infantil, deportiva, y la logré vender incluso hasta en la China. ¿En serio? Yo soy una gran vendedora. Yo soy una vendedora. No, yo creo que me vendes un hueco. Sí, así es mi papá, Yo vendo todo, me encanta, y vendí en Canadá, en Estados Unidos, e incluso vendí en campos de golf de Donald Trump, y allá fui y me metí, y cuando creo en algo soy extremadamente apasionada. Yo creo que eso es algo que la gente, se da cuenta que yo soy súper apasionada y me gusta. Soy mamá de un chiquito hermoso, se llama David, que cumplió 11 años, es lo más lindo que tengo. Soy ama de casa, soy jefe de hogar, y cuando he sido columnista de opinión, y cuando inició el proceso de paz en cabeza de Juan Manuel Santos, yo me vinculé a su campaña para el 2014, creyendo profundamente en la necesidad de construir un país en paz, y lo sigo considerando así. Y de ese proceso ingresé al SENA a ser directora de Empleo y Emprendimiento inicialmente, y tuve la oportunidad de manejar y de gestionar el fondo de emprendimiento más importante que tiene el país, que se llama el Fondo Emprender, y la Agencia Pública de Empleo. Por mi emprendimiento y por mi capacidad de conocimiento en este área, pues yo logré convertir un fondo de emprendimiento de 40.000 millones de pesos a 120.000 millones de pesos. Logré gestionar la creación de empresas, de 4.000 empresas en todo el territorio nacional, menos en un departamento que es el Bichada, que es el único departamento de Colombia que yo no he ido y que espero poder conocer muy pronto. Y ya logré en mi gestión ayudar a
a la gestión, nuevamente, de cerca de 1 millón de empleos y de trabajos decentes en todo el país. Así que el tema de emprendimiento y el tema del empleo para mí son fundamentales, porque nosotros tenemos una población femenina muy amplia y dentro de esa población tenemos un porcentaje extremadamente importante de jefes de hogar que necesitan tener la nevera llena, que necesitan que sus hijos tengan ocio, recreación, salud, colegio y un espacio digno para vivir. Y un futuro que tenga, digamos, que le prometa a ese chiquito tener un futuro diferente. Así que, bueno, después de hacer un trabajo muy arduo, el presidente Juan Manuel Santos decide nombrarme como directora general del SENA, cuando se va el exdirector, para quien yo trabajé, que se llama Alfonso Prada, y básicamente al siguiente día de quedar de directora general empiezo a descubrir una serie de irregularidades que denuncio. Y al denunciarlas, pues me echaron. Entonces, básicamente la historia. Salí del SENA además, digamos que muy cuestionada, el puesto le quedó grande, el mismo presidente Santos repitió varias veces, esa niña no sabía dónde estaba parada, ella no tiene ni idea de lo de las denuncias, pues sí era como muy entusiasta, pero loquita. El caso es que después de 2 años de haber denunciado cerca de 1 billón de pesos que se podrían haberme cateado en la entidad, las investigaciones continúan abiertas en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Contraloría, y yo sigo esperando los resultados y las respuestas. Y en ese proceso, después de 2 años, inicié en enero de este año, la caminada más grande a lo Forrest Gump, no corriendo sino caminando, y me recorrí esta ciudad, me volví una callejera, se puede decir así. Recogí 100.000 firmas para tratar de llegar a la alcaldía de Bogotá, me conseguí la plata de la póliza y pasé del 0% de desconocimiento al 2.6% de gente que empezó, es mucho trabajo, sin estructura política, sin plata. ¿Sabes cuánto me costó la recogida de esas 15.000? ¿Cuánto le costó? 15 millones de pesos. Y la campaña en este momento al Consejo de Bogotá va en 7 millones de pesos en gastos. Podría ser la más barata de toda la historia. Sí, la verdad, sí. O sea, se puede hacer campaña con una fatalidad. La verdad, a fatalidad. Y sobre todo con una historia muy concreta de lucha contra la corrupción. Entonces me he dedicado este año a la ciudad, a construir un diálogo permanente con las personas que me encuentro en la calle. No me da pena ya, en este punto ya no me da pena nada. Si antes no me daba pena, ahora no siento la más mínima vergüenza de acercarme a alguien y conversar y preguntarle usted quién es y de dónde salió. Y con las firmas se pierde el miedo. No, pues imagínate, cuando pide una firma, ustedes saben que es eso, pedir una firma, lo que significa que te den la cédula, que te oigan el cuento después de 10 minutos y digo, bueno, venga, le firmo. Que te crean es, digamos, como muy importante. Y entonces ahora soy cambio radical número 1 en el tarjetón para el Consejo de Bogotá y tengo mucha ilusión que en los próximos 12 días ese proyecto se concrete y le pueda defender a la ciudad de Bogotá la platica como hice en el SENA cuando lo cuidé y me costó el puesto. Así es, bueno. Que no le teme denunciar. No. Le recordamos a todas las personas que se comienzan a conectar en nuestro Facebook Live que estamos con Cambio Radical número 1, María Andrea Nieto, candidata al Consejo de Bogotá. Por favor, conéctense y háganle las preguntas que quieran, que ella está acá para responder. Bueno, María Andrea, tú lo dijiste, a los niños les falta colegios o necesitan colegios. En Bogotá hay un problema de calidad y de cobertura en educación. ¿Cuál es tu propuesta para la educación? El tema de los niños y de la educación es extremadamente importante, no solamente en la infraestructura, cuando ellos salen ya caminando de sus casas y pueden llegar a recibir una preparación en pre-kinder, kinder, primaria y secundaria. Sin embargo, yo he venido con una cruzada muy importante para mí, que es todo lo referente a la educación, a la formación y a la crianza en el interior del hogar. Y por eso una de mis propuestas más importantes al llegar al Consejo de Bogotá es difundir el mensaje que tenemos que erradicar la violencia intrafamiliar en contra de los niños y de las niñas. La crueldad que se genera a través de técnicas de crianza caducas, en donde están los golpes, el pellizco, el pastorejo, la cachetada, el mordisco. ¿Qué es el pastorejo? Es esto. Ah, ok. El pastoreo, todo lo que tiene que ver
ver con cualquier tipo de maltrato en donde los adultos todavía consideran en Colombia o en Bogotá específicamente que al pegar, humillar, maltratar se generan, digamos, técnicas adecuadas para que el niño sea un buen ser humano, está completamente mandado a recoger. Eso lo tenemos que difundir, lo tenemos que decir, lo tenemos que repetir, y mi propósito es ayudar en esa erradicación. Para eso tenemos que utilizar toda la red de colegios distritales, toda la red de formación técnica y toda la red universitaria, porque no solamente los niños, sino además tenemos que rehabilitar adultos, porque tenemos un porcentaje muy alto de adultos que fueron violentados y que naturalizaron el maltrato que recibieron en sus infancias y generan maltrato, y es una cadena que hay que empezar a romper. Entonces, para mí el tema de los niños es extremadamente importante. Somos el tercer país más violento en el mundo para que un ser humano nazca. Eso quiere decir que cuando uno nace en Colombia ya tiene muchos negativos en su contra, y eso lo tenemos que cambiar. Nosotros estamos peor que Siria, y uno dice, Siria, uy, eso por allá, esos salvajes, y no, resulta que nosotros somos igual de salvajes. Ocupamos el tercer lugar, ellos el segundo lugar, según la organización Save the Children. Entonces, bueno, pues sí, eso es una de las propuestas para mí más importantes, porque si un niño llega al salón deprimido, asustado, maltratado, con violencia sexual, es un niño que no genera aprendizajes. Es un niño que no puede hacer que su cerebro, que su organismo se concentre para aprender, y está concentrado es en protegerse. Nosotros necesitamos que haya niños que segreguen más hormonas positivas, más oxitocina y no corticoides, que es todo lo que se genera cuando una persona está asustada. Y ya, pues eso es como el tema más importante a nivel de educación, y que además tenemos un podcast súper chévere aquí en Ante Todo Colombia para que lo puedan consultar. Que lo pueden ver en www.antetodocolombia.com/María Andrea Nieto. Ahí van a estar todas las propuestas de María Andrea, porque si de pronto quieren indagar en alguna o profundizar en alguna propuesta de María Andrea que estén escuchando ahora mismo, ahí la pueden profundizar y pueden escuchar el podcast. Así es, no más letra con sangre. No más letra. La letra con sangre no entra. Bueno, María Andrea, ya que estamos hablando del maltrato intrafamiliar, que de hecho, según cifras de hasta el año pasado, se registraron aproximadamente 69 casos diarios. ¿Cómo además de incorporar el tema de la educación, cómo más podríamos combatirla? Indudablemente cada persona tiene que volverse una vocera y una líder de buenas prácticas, de trato en la familia. Nosotros desafortunadamente no nos han enseñado humanidad, nos han enseñado más urbanidad. Nos preocupamos más por el comportamiento cívico que por el comportamiento humano. Un buen trato es entender la importancia que tiene el otro, es poderlo mirar a los ojos y decirle, tú eres tan valioso como yo soy valiosa. Pero eso requiere una filigrana muy delicada para que cada ser pueda reconocer sus propios dolores internos, sus propios caminos, sus propias trascendencias, y en ese orden de ideas pueda expresarse de una forma mucho más armónica. Yo en muchos debates al Consejo de Bogotá, e incluso cuando estaba de precandidata, cuando nos hablaban del tema de la seguridad y de cómo mejorar los indicadores de seguridad, yo les decía a las personas, si nosotros queremos cambiar el tema de la seguridad en Bogotá, tenemos que comprender que el primer evento de inseguridad que un ser humano sufre en esta ciudad es en su casa, de la mano de sus padres o de su cuidador. El primer abuso de autoridad que un niño puede vivir es con sus padres, porque le pegan, porque un ser de 70 kilos le agrede a un chiquito de 10 kilos. Entonces eso es algo que tenemos que cambiar. Ya pudimos entender que un jefe no le puede pegar a su altero. ¿Eso es claro o no? Sí. Estamos claros que también un hombre no le puede pegar a su pareja. Eso también es clarísimo. Ni una mujer le puede pegar al hombre. Eso es clarísimo. Eso es violencia. Ni el profesor al estudiante. Todavía nos hace falta entender que un papá no le puede pegar a un niño. Allí hay todavía un paradigma que tenemos que romper, y lo tenemos que romper entre todos. Claro que eso significa educación, disciplina, contención, pero con más abrazos, con más adultos autorregulados que tengan la capacidad de decir, criar y educar a un niño no es fácil, es extremadamente demandante, porque requiere que el adulto esté en su centro para poder contener los vaivenes emocionales que tiene un chiquito. Es como cuando uno está en un avión y en el avión uno le dicen, si esta cosa se despresuriza, usted lo primero que tiene que hacer es ponerse la máscara de oxígeno y luego se ayuda al de al lado. Cuando un niño está en una pataleta,
es exactamente igual. El niño necesita que el adulto se ponga la máscara y después ayude al niño. Pero si el adulto también entra en pataleta y entra en grito y le pega y le dice al niño, ¡cálmate! ¡Ta! Pero no, pero eso lo tenemos que explicar. En el SENA lo hicimos. Dejamos una cátedra transversal a 1 millón de aprendices en donde durante 1 año iban a recibir técnicas de autorregulación de las emociones. Eso es algo que lo tenemos que hacer. La frustración, aprender a manejar la frustración, la tristeza, la ansiedad, los momentos de soledad con uno mismo, la felicidad y todas estas emociones que nosotros sentimos como seres humanos y no entrar en pánico cuando estamos en un extremo o en otro, dependiendo de la armonía o del desequilibrio de la vida. Es más o menos inteligencia emocional. Exacto, y habilidades blandas al final. Porque cuando tú tienes personas que crecen con una capacitación en sus habilidades blandas, en su inteligencia emocional, pueden ser mucho más productivas que personas que están depresivas, que están ansiosas, que están tristes. Y los empresarios buscan personas que tengan la capacidad de soportar niveles de estrés, que tengan la capacidad de resolver conflictos, que miren para adelante, que sean creativos. Una persona depresiva no puede ser ni creativa, ni puede mirar para adelante, ni se siente tranquila, ni se siente segura. Todos aparentamos, queremos aparentar ser seguros. No tenemos que aparentar, lo que tenemos es que construir unos sistemas que nos permitan estar seguros en nuestro interior. Y eso se enseña, eso no surge así por generación espontánea, eso se enseña y hay pedagogías y hay procesos que se pueden aplicar a lo largo de todo un proceso educativo, desde el kinder hasta la formación superior técnica. Bueno, María Andrea, pues ya que estamos hablando de niños, hablemos de lo que está pasando hoy con los niños. De alguna manera los niños han visto desprotegidos por ciertas... Vulnerados, exactamente. Por ciertas normas o decisiones que se han tomado, como permitir la droga en los espacios públicos. ¿Qué propones tú para la protección de estos niños, niñas y adolescentes en el país? Yo no estoy de acuerdo en absoluto con el pico y placa que propusieron a algunos candidatos o que muestran como una especie de tibieza del uso de sustancias psicoactivas en el espacio público. La defensa esta de lo del desarrollo libre de la personalidad, yo lo que, digamos como el enunciado que yo tengo es que el que se quiera matar, que se mate en privado, el que se quiera envenenar, que se envenene en privado. Nosotros no podemos estar transitando una ciudad que huele a marihuana, en donde hay gente que esté borracha en la calle o gente que tenga, digamos, como alterado su estado de conciencia. Esos deben ser momentos de la intimidad. Y los parques deben ser para saltar, correr, brincar, un ambiente sano, gritar, reírse, trepar, pero no en esa sensación de... Todos conocemos la mala onda, ¿no? La mala energía. Sí. Y cuando hay un grupo que está como por fuera, digamos como de lo normal, genera situaciones de inseguridad, de intranquilidad. Tenemos que tener parques en donde las familias puedan salir y apropiarse del espacio público, de la mano de además una corrección de lo que está pasando con nuestro medio ambiente y proteger a los niños y en ese orden de ideas pues también, pues hablando ya de medio ambiente, necesitamos disminuir las 500.000 consultas pediátricas que se están teniendo al año por efecto de enfermedades respiratorias agudas. Eso es extremadamente prevenible, preocupante, pero además es un indicador del subdesarrollo drástico. Una ciudad en donde hay ese nivel de enfermedad respiratoria aguda es sinónimo de subdesarrollo. Así es. Bueno, María Andrea, ya nos empiezan a llegar preguntas por las redes sociales. Super. Carlos Agudelo nos pregunta, ¿que por qué se lanzó por Cambio Radical? Bueno, pues yo, como les estaba contando, Carlos, buenas noches, muchas gracias por tu pregunta. Se me acabó la gasolina. Y cuando se me acabó la gasolina frente al principio de realidad que trato de que sea un principio rector en mi vida, pues decidí adherir a la campaña de Miguel Uribe Turbay, porque dentro del proceso de los debates y de la precandidatura que duró entre enero y junio, tuve la oportunidad de compartir con cerca de 9 candidatos en distintos foros universitarios y en medios de comunicación, y siempre me sentí mucho más afín con las ideas, las posturas de Miguel que con el resto de candidatos. Hice la adhesión a la campaña de Miguel Uribe y ese mismo día recibí una invitación de Cambio Radical que a mí misma me sorprendió.
Y la invitación fue, después de todo lo que usted ha hecho en el SENA, después de todas las denuncias, después de los 1000 kilómetros que se recorrió de la ciudad, después de haber recogido las firmas, ¿por qué no intenta trabajar desde el Consejo por conseguir esos sueños que usted tiene para la ciudad? Le proponemos que usted sea la cabeza de lista. Y yo me quedé así, con el suspiro en el corazón, porque pues evidentemente no es solamente Cambio Radical, son todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos hay dificultades. Así es. Pero la señal que me mandan, que fue muy, digamos, asertiva en términos de necesitamos reestructurar y necesitamos mandar un mensaje de lucha contra la corrupción. Y más, qué pena contigo, No, ya sí tranquila. empecé a escupir, pero menos mal no les llega a ustedes. Y esa lucha contra la corrupción, pues obviamente usted no necesitó hacer una consulta de 300.000 millones de pesos para luchar contra la corrupción, sino que ya está súper claro que usted es un sello contra la corrupción. Véngase para acá. Entonces lo pensé durante 48 horas, me dio una migraña. O sea, cada vez que cuento esta historia me siento que me da la migraña, que se me va a salir el ojo por acá. No, me da no, ganas de pero tomar es un así, sol, no, Acá un no. café. Y lo pensé y dije, me sentí agradecida con Cambio Radical. Me sentí agradecida, Carlos, con Cambio Radical, porque me dio la oportunidad de llevar a cabo y culminar un proceso que había iniciado. Y estoy agradecido, uno tiene que ser agradecido con las oportunidades que se abren. Entonces yo digo que se cerró una puerta, pero se abrió una ventana. Y en este proceso de candidatura, después de 3 meses ya en concreto del Consejo de Bogotá, he seguido recorriendo las calles, he seguido conversando con las personas y he encontrado que hay muchísima gente que tiene mucha fe en mí. Okay. Con el nombre, hay gente que me dice, ay, pero Cambio Radical, sí, Cambio Radical, lo vamos a reformar y vamos a cambiarle la cara a Cambio Radical, pero también al Partido Verde. Pero también al Polo Democrático, pero también hablemos entonces de todos los otros partidos en donde hay unos cuestionamientos muy importantes. Y cuando estoy en los debates con los otros concejales, uno oye al del Polo diciéndole al del Verde que entonces el concejal fulano de tal y los que son de un color y los que son... Entonces no se trata del partido, la institución como tal es una institución necesaria para que haya una, para que exista la democracia, pero los corruptos son los seres humanos y eso lo tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo tenemos que cambiar? Con valentía, denunciando, diciendo las cosas que se tienen que hacer y lo que no se tiene que hacer, hablando con sensatez y con coherencia. Y vaya a aclarar que Cambio Radical no es el partido que más investigados tiene ni más corrupto. Eso es lo que intentaban mostrar algunos detractores, pero en última si uno va a los datos no aparece. Entonces, sí, no es el que... Es de todos los partidos, sí. Es una mala fama que le crearon, pero hay que tener en cuenta eso, que en todos los partidos hay gente buena. Y también está el colado corrupto que quiere seguir robando para la ciudad o quiere seguir robando el país. Pero ahí está la labor de la ciudadanía de identificar quién es quién. Porque Exacto. finalmente quienes votamos a conciencia y quienes vamos a votar es el 27 de octubre, somos nosotros. Entonces es una labor también de nosotros de entrar a revisar y de estudiar un poco las propuestas y las hojas de vida de todos los candidatos, porque a veces eso pasa mucho, la gente señala y dice que estos ya todos son corruptos, pero no entra a mirar que de verdad en todos los partidos hay gente que de verdad es trabajadora y es gente que quiere, así como María Andrea, quiere ponerle orden a la ciudad. Exactamente. Y si uno quiere una muestra de transparencia, Cambio Radical. Pablo nos pregunta, bueno, nos manda saludos. Okay. Saludo para Pablo. Hola, Pablo. Dice, el bullying es un mal endémico en los colegios. ¿Cuál sería un correctivo real para prevenir? Nosotros tenemos que aplicar un protocolo de atención a las víctimas de bullying y tener muy claro que el matoneador también es una víctima que está sufriendo probablemente maltrato intrafamiliar. Y el niño, la violencia y el maltrato en las familias se manifiesta de manera escalonada y en general. Si el jefe le agrede al subalterno, el subalterno se va cargado, llega a su casa y probablemente le grita a su pareja y su pareja se queda resentida y apenas puede se saca Se la desahoga rabia con otro. con el O con el niño, otro. y cuando uno más piensa el niño le está pegando al gato. Así es. O al perro. Entonces nosotros necesitamos entender que si hay un niño que está generando matoneo, es un niño que también es víctima. Pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir que el matoneador gane las partidas. Tenemos que atender a la víctima y tenemos que atender al victimario. Pero sobre todo tenemos que atender a los padres. Y los colegios,
públicos y privados tienen que respetar los protocolos de atención a los niños y a las familias. He conocido casos cercanos en donde la familia de la víctima se siente totalmente desprotegida porque los matoneadores terminan haciéndole matoneo al colegio. Okay. Entonces tenemos que habilitar líneas de denuncia que puedan ser hechas de manera anónima, pero desde donde la Secretaría de Educación pueda intervenir de manera directa el colegio para que haya protocolos de atención, porque cuando hay un matoneador, cuando hay un niño que está haciendo bullying, es un niño que está siendo agredido en su casa y está expresando. Así es, María Andrea. Bueno, y Miguel Barrios nos pregunta a través de Facebook: ¿qué propuestas tiene para mejorar la movilidad en la ciudad que es un caos? Bueno, Bogotá está infartada y colapsada, es como una sala de urgencias, básicamente por tres temas los más importantes que identificamos todos los bogotanos: el tráfico, la inseguridad y el medio ambiente. Yo quiero hacer un proyecto de acuerdo, porque esto es muy importante que la gente entienda que los concejales tenemos dos funciones fundamentales en el consejo. La primera, veeduría y fiscalización, estar pendientes de la platica y hacer las apropiaciones de las inversiones y estar ahí haciéndole control político al gobierno distrital. Y la segunda, hacer proyectos, acuerdos distritales que no impliquen un gasto para el distrito. ¿Okay? O sea, yo no puedo yo quiero proponer hacer una pista aérea. No lo puedes hacer. Eso lo hace el distrito y para eso es que está, digamos, como que se elige al alcalde. Pero sí se pueden hacer proyectos en donde se cambien y se beneficien temas. Por ejemplo, nosotros deberíamos utilizar y generar que el transporte de la logística que entra a la ciudad no lo haga en horario diurno, sino en horario nocturno. Eso significa que de las 250.000 tractomulas que al mes están circulando por el área distrital, lo hagan necesariamente entre las 8 y las 5 de la mañana. Yo trabajé en el sector logístico, y el sector logístico, cuando despacha una tractomula desde el puerto de Buenaventura o desde Santa Marta, Barranquilla o Cartagena, sí, vienen esos buques vienen desde origen con el tiempo y las olas y el viento absolutamente medido. Entonces nosotros podemos calcular que estos traslados de todos los contenedores que ingresan al centro del país lo hagan de acuerdo con los horarios que podamos tener para hacer la distribución logística. No hay nada más indignante que tú estar tratando de llegar a la oficina, tratando de llevar al niño, tratando de hacer las vueltas del cotidiano vivir de la ciudadanía y haya un camión de reparto parado al frente de una tienda X, usando un carril, y todo el mundo tiene que girar alrededor de esa tienda. No, las distribuciones logísticas se deben hacer en horario nocturno y ahí vamos a tener dos impactos importantes. Uno, pasamos 250.000 tractomulas a que en lugar de utilizar los corredores diario diurno, por la noche. Sí. Y segundo, eso impactaría inmediatamente en el medio ambiente. Ideal construir unas plataformas cross-docking y unos hubs hacia el occidente de la ciudad para evitar que ingresen las tractomulas. Ideal que los corredores, como por ejemplo la Boyacá, que es el corredor, digamos, como más largo que tiene la ciudad, 37 kilómetros de norte a sur, sea más utilizado que por ejemplo una autopista norte, pero pues obviamente hay que hacer unas adecuaciones que ya corresponden directamente al distrito. Pero mi propuesta es una propuesta que tiene mucho sentido, que es cuestión de sentarse a hablar con 14 empresas grandes, explicarles los beneficios de por qué la descarga de un camión puede ser muchísimo más rápida en lugar de estar en las plataformas 8 horas corriendo hora para el conductor, para el que está recibiendo y para el que está pagando por el transporte. Claro que sí, mucho más rápido, además porque los trancones de Bogotá son eternos, entonces me sirve, o sea, por productividad es muy viable esta propuesta y también por generación de empleo si lo miramos. Claro, es que necesitamos que Bogotá deje de ser, yo a veces siento que Bogotá es como muy pueblito, entonces solamente podemos vivir de 6 a 8 de la noche. Sí. Y todo lo tenemos que hacer a esa hora, todo. Y el día no alcanza. Y el día obviamente no alcanza porque todos estamos afuera tratando de movernos al mismo tiempo. Entonces necesitamos darle vida a la noche, no tenerle miedo a la noche. Necesitamos que haya más iluminación, necesitamos que haya policías, necesitamos que haya movimiento. Y en la medida que hay movimiento, pues entre todos transitando la ciudad, pues se vuelve más seguro. Así es.
Bueno, María Andrea, y ya que hablamos un poco también de, bueno, de las empresas y demás, ¿cómo podemos incentivar el emprendimiento aquí en la ciudad? Creando el primer fondo de emprendimiento para la ciudad. Resulta que es muy difícil, y a mí esto es una cosa que yo sé que suena un poco antipática, pero la tengo que decir, y es que cuando un burócrata nunca ha generado un emprendimiento, no sabe si emprendimiento se escribe con E o con H. Entonces necesitamos funcionarios que entiendan lo que significa para un emprendedor tener o un sueño o una pesadilla. La pesadilla empieza a ser real cuando tú no tienes con qué llenar la nevera, cuando tienes que pagar el colegio, cuando tienes que gastar, cuando tienes que vivir. Cuando tú estás empeñado en sacar tu sueño emprendedor, lo que primero quieres es empezar a generar ingresos. ¿Cómo garantizas que vas a generar ingresos? Porque haces un plan de negocios que vaya acorde con las necesidades del mercado, porque estás haciendo prototipos que van a tener sentido presentárselos a las personas, pero fundamentalmente porque hay una apuesta distrital, una política pública de capitales semillas. Los capitales semillas no son 5 millones de pesos. Okay. Los capitales semilla en el mundo oscilan entre 25.000 y 50.000 dólares, es decir, entre 100 y 150 millones de pesos. Y la condición fundamental del capital semilla es que debe ser condonable. Condonable es, mira, yo como Estado voy a apostar por ti. Si tú me cumples con este nivel de empleos, que es lo más importante dentro del emprendimiento, Sí. y con este nivel de ventas, porque en la medida en que la moneda para eso es redonda, la plata es redonda porque ruede, Sí. en la medida en que tú me vendas y me generes impuestos y me generes movimiento en la economía, yo te voy a regalar esa plata después de un tiempo. Entonces uno dice, ay Dios mío, pero ¿eso sí funciona? Sí, funcionó en el Fondo Emprender, lleva funcionando más de 15 años en emprendimientos entre 100 y 150 millones de pesos, con metodologías muy probadas, y que además tienen una rata de supervivencia, un indicador de supervivencia, Sí. dice la... El rate. Sí. Ahí la Sí, traducción. entonces, y no es que pues yo me la pasé pensando en inglés, porque eso tampoco es así, no. El porcentaje de supervivencia, 7 de cada 10 emprendimientos en el Fondo Emprender funciona. Entonces nosotros podemos hacer una alianza con el Fondo Emprender del SENA y podemos pedirle al próximo alcalde de Bogotá, Miguel Uribe, que además se ha comprometido a tener un fondo de emprendimiento entre 40.000 y 70.000 millones de pesos para el año 2020. Y si nosotros lo aplicamos, podemos estar generando cerca de unas 800 nuevas empresas en Bogotá. Por ejemplo, en economía naranja, que está obviamente tan de moda, pero fundamentalmente en el sector de las TI. Nosotros necesitamos crear una red, un ecosistema de empresas que le apuesten a la construcción de una ciudad inteligente. Y esa ciudad inteligente va a requerir más desarrolladores de software, más internet de las pequeñas cosas, más domótica, más robótica, más carreras técnicas y tecnológicas del futuro, que además hoy los niños son súper pilos. Yo, un chiquito de 11 años, está enloquecido por ser youtuber, enloquecido. Entonces, bueno, entonces de cumpleaños le regalé una cámara Sony, que después resultó que no era tan de video, sino más como de fotografía, ¿no? Por favor, entonces fuimos a la tienda y luego entonces no pudimos bajar el video en el computador y entonces, bueno, finalmente terminamos en un iMac, o como se llame estas tiendas de Apple. Sí. Y entonces me decía el niño, bueno mamá, no interrumpas ninguna conversación que yo voy a tener con el señor porque necesito saber cómo editar, cómo eso. Tuve una conversación con un señor en un idioma que yo no entendía, de 600 gigas de 4K, de esto, no sé qué, de 180 pix, y yo le decía, Dios mío, mi hijo creció. Y entonces efectivamente ayer hizo su primer video, Sí. lo editó, tiene 11 años y ahora me bien. tiene, es muy chistoso, se llama realidad versus expectativa. Okay. Entonces se reunió con los primos Ajá. y entonces los primos simulaban, por ejemplo, entonces el más chiquito se acostaba a dormir y entonces era realidad versus expectativa. Entonces llegaba David como si fuera el papá y decía, hola hijo, acá está tu regalo de cumpleaños. Entonces el niño se levantaba todo feliz a recibir un súper regalo y esa era la expectativa. Entonces, Sí, claro, y realidad. Entonces el niño recibía el regalo y decía, no me dieron nada. Una cosa muy chistosa. ¿Cuánto no nos pasó? Por ejemplo, no, a mí no me pasó, que me Lucha. pareció divina era, en realidad, el abuelo lo llamaba al nieto, ven, fulanito, ayúdame con este aparato que no lo puedo prender. Entonces llegaba el chiquito, mira, lo tienes que prender acá. Entonces el abuelo le decía, te felicito, tienes un desarrollo cerebral importantísimo, vas a salir adelante muy pronto, gracias. Y entonces, realidad,
otra vez, no sé cómo prender el celular. Entonces llegaba el chiquito y les Le explicaba, explicaba, pero esto era una simulación de niños entre 8 y 11 años. Y el discurso del abuelo era, estos aparatos los van a hundir como humanidad. Esa era la realidad. Entonces, bueno, esas son las ciudades del futuro. Son niños que están pensando en digital, Que piensan así, o sea, muy que rápido. hablan en gigas y en teras Megabytes y y demás. en megabytes y uno no entiende nada. Y esa es la construcción que tenemos que tener muy claro, porque pues yo aprendí a escribir con máquina, ustedes no, No, yo sí tuve mecanografía. sí, en el colegio, pero sí. con la máquina. Sí, con ok, la máquina, yo tuve entonces, mecanografía. entonces yo no soy tan bien. Pero yo nunca me imaginé que al final de mi vida esto no me fuera a servir para nada, sino que yo terminara haciendo eso. Con los pulgares, Claro. sí. Así es. Y quién sabe si después Claro. vamos a poderlo hacer con el pensamiento o haciendo así. Necesitamos educación para el trabajo. Exactamente. Y la ciudad no se puede quedar atrás. No. Los niños están avanzando por 1000 y la ciudad se está quedando. Así es. Bueno, María Andrea, tenemos 20 localidades en Bogotá, cientos de parques, 7 millones y medio de habitantes. De todo esto que es Bogotá, ¿cuál es tu lugar favorito? Ay, bueno. O ese lugar que mejor recuerdos te trae aquí en Bogotá. Ay, no, hay muchos sitios hermosos. El Parque Simón Bolívar es una belleza. O sea, debería haber más parques así. Así, Deberíamos ok. tener 3 parques más. Deberíamos tener lugares de más agua, más espejos de agua. Deberíamos tener ronda del río Bogotá disponible para poder trotar. Me encanta trotar, entonces me gusta mucho la ciclovía y Ok. me gusta salir a trotar por la Boyacá. La verdad es que me gusta salir a trotar por la Boyacá. Me gusta mucho la circunvalar. Ok. Es muy chistoso, pues no para caminármela, Sí. pero sí me gusta pararme en los paraderos y mirar para el sol de los venados. Eso me encanta, o sea, realmente a mí ver la ciudad desde la altura me reconforta mucho. Caminar por la Candelaria, por ejemplo, es otro lugar que me apasiona. Mi segunda carrera es historia. Claro. Entonces, cuando me gusta ir a la Candelaria, a mí me gusta ir hacia arriba para la loma, porque entre más enlomado está, las ventanas son más pequeñas en las construcciones, y entre más chiquita la ventana, es más de 1600 y 1700 la construcción, que todavía hay algunas chiquitas. Ve, Es eso no lo sabía. hermoso, es hermoso. Entre la sexta con tercera hay unos callejones extremadamente chiquitos, y las ventanas son súper chiquitas. En la era republicana, en la época republicana, las ventanas son grandísimas porque la gente se asomaba a ver al virrey. Ok. Y ver el virrey era el La youtuber de la época. Entonces, por eso se necesitaban ventanas más grandes. Antes, entre 1600 y 1700, las ventanas eran más pequeñas por el frío. Wow, No, pues yo no tenía ni idea de eso. ahí está, historia. Historia, mami. Que ojalá. Mejor dicho, a María Andrea también la podemos lanzar de youtuber. No, pues, historia. ¿qué? No, seguro que acabaste de noche todo Colombia Sí, contándonos claro que un par de sí. historias muy entretenidas. Eso fue porque se tomó el jarabe la vez pasada. Bueno, María Andrea, el tiempo se nos Ya se se fue. nos va. Sí, eso es así. Pero entonces un último mensaje a las personas que te están viendo, por qué votar por ti este 27 de octubre, cómo votar por ti, y si quieren conocer más de ti, de pronto darles tus redes sociales. Bueno, mi nombre es Cambio Radical número 1 en el tarjetón al Consejo de Bogotá. María Andrea Nieto, una mujer valiente. Tengo 43 años, soy mamá, soy emprendedora, y cuando fui directora general del SENA demostré que no le tengo miedo a los corruptos, que se denuncia de frente, que se denuncia poniendo la cara, y que hay que cuidarle la plática a los bogotanos si queremos tener una ciudad mejor. Quiero pedirle a todas las personas que no nos tenemos que resignar a vivir en una ciudad infartada y colapsada, que la podemos mejorar, pero que el cambio número 1 es que no haya más corrupción, que no haya clientelismo, que no haya esa mala costumbre de que primero esté la necesidad personal de los políticos sobre el bienestar de la ciudad. Yo quiero construir una ciudad hogar, y para eso les pido, por favor, que me apoyen con su voto. El tarjetón del Consejo de Bogotá, Cambio Radical número 1 en el tarjetón. ¿Y las redes sociales? Y las redes sociales son, todas son M. Andrea Nieto, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y les pido mucho favor que me sigan en Instagram, que ahí soy toda chichipata. Toda ahí. O vean las 3 redes al tiempo en www.antetodocolombia.org/María Andrea Nieto. Que hicieron un trabajo estupendo y que me encantó. Así es, muchas gracias. Gracias.